Hola, mi nombre es Matías Pozo y este video es la resolución de la prueba correspondiente al módulo SQL de la generación número 94 de Desafío LATAM. El primer requerimiento es, considerando el siguiente modelo, poder crear las relaciones y el correspondiente modelo, respetando tanto las llaves primarias, foráneas y los tipos de datos. El modelo, como se puede apreciar, son dos tablas, tabla películas, la cual contiene tres campos. Aquí se aprecian los tipos de datos, ¿cierto? Y la llave primaria de la tabla película, en este caso que es ID. La segunda tabla se llama tags, con dos campos. Aquí están los tipos de datos de cada uno de los campos. Y también existe una llave primaria, en este caso, que también es el campo ID para tags. Lo interesante de esta tabla es que hay una relación de muchos a muchos. Al existir una relación de muchos a muchos, implica que para poder implementar esta relación es necesario o se requiere crear una tabla intermedia entre ambas dos para que puedan estar relacionadas. Em, y para eso necesitamos primero crear la tabla películas, crear la tabla tags y aquí se crea la tabla intermedia, la cual yo denomino película-tags. Em, Creo dos campos, el ID-películas y el ID-tags. Determino que mi llave primaria para esta tabla va a ser una llave compuesta por ambos campos y aquí defino que estos campos son llaves foráneas que hacen alusión o referencia, ¿cierto?, a los campos ID en películas y ID en tags, que son las llaves primarias de esas tablas en que hacen, ¿cierto?, la relación. Ahora, el punto número 2 es poder insertar datos a ambas tablas, 5 registros a cada una, con esta condición. La primera película debe tener 3 tags y la segunda debe tener dos tags asociados. Entonces aquí genero la inserción en la tabla de películas. Aquí presento una sentencia select para poder observar los datos ya insertos correspondientes a ID, los nombres de estas películas y el año de cada una de las películas. Aquí hago la inserción de la información para la tabla tags. Aquí presento la información para que se pueda apreciar que ya la inserción está realizada. Y aquí inserto en particular la condición que me señalan en la pregunta. Que para la primera película, perdón, tiene que tener tres tags asociados, que es lo que se aprecia acá. Y para la segunda película, dos tags asociados. Aquí presento el select para poder ver la información insertada. A continuación, la tercera pregunta es poder hacer la cuenta de la cantidad de tags que tiene cada película. Y si una película no tiene tags, debe mostrar un cero. Para eso yo selecciono los campos de nombre de la tabla P, que en este caso la tabla P es la tabla de películas, y selecciono el conteo de la variable o el campo ID de la tabla T que denomino acá abajo, que es la tabla tags. Y eso les hago un alias. El primero va a ser nombre de película y el segundo cantidad de tags. Para hacer responder esta pregunta necesito hacer dos left join correspondiente el primero con la tabla intermedia películas tags sobre estos campos y otro left join con la tabla tags sobre estos campos. Luego agrupo por el campo ID, ¿cierto?, de la tabla películas y después hago un ordenamiento para que se aprecie de mejor manera la información. Entonces, como se puede apreciar, está el listado de todos los nombres de las películas con la cantidad de tags cada una. Y que esto representa o verifica, ¿cierto?, la condición de la pregunta número 2 que estaba antes. Ahora, la pregunta 4 me hace considerar otro modelo nuevo, que es el que se presenta acá, donde hay tres tablas, ¿cierto? Pregunta, respuesta y usuario, con sus correspondientes campos, sus correspondientes llaves primarias, llaves foráneas y sus tipos de relaciones. Entonces, el primero es poder crear este modelo. Entonces, aquí creo la tabla de usuarios, ¿cierto? Definiendo todos los campos y la llave primaria. Lo mismo para preguntas
y para respuestas lo mismo. Luego, el punto número 5, tengo que agregar información a la tabla de usuario y de pregunta, considerando todas estas condiciones. Em, para eso, hago la inserción primero en la tabla de usuarios, presento la información para que se pueda apreciar que la inserción está hecha. Aquí hago la inserción para la tabla de preguntas, presento la información y finalmente hago la inserción en la tabla de respuestas. Esta inserción contiene, cierto, las condiciones que se mencionaban acá, en los puntos A, B y C. Hago la inserción y presento la salida de la inserción a esta tabla. La pregunta número 6 me pide contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. Para hacer este conteo, primero selecciono dos variables. Primero el nombre de en este caso es del usuario, y aquí hago la suma de la variable respondió correctamente, y esa la denomino cantidad de respuestas correctas. Esta selección proviene de un from, que es un from a una tabla que hace una subconsulta. Esa subconsulta contiene las variables de ID, el nombre, respuesta y respuestas correctas. Para hacer el conteo, ¿cierto?, de la cantidad de respuestas correctas, yo genero una sentencia case when, donde digo que si la respuesta que está en la tabla de respuestas es igual a la respuesta correcta en la tabla de preguntas, voy a generar un valor de 1. O sea, como que respondió correctamente. Si en caso contrario son distintos, le asigno un 0. O sea, no respondió correctamente. Y acá abajo se presenta, cierto, todos los joins que tuve que utilizar para poder generar esta sentencia. Al momento de ejecutarla, puedo apreciar que me va a arrojar el nombre de cada uno de los usuarios y la cantidad de respuestas correctas para cada uno. Si me remonto a la pregunta 5, no, mentira, me confundí, eso no es necesario. Aquí está la tabla de salida. Aquí viene la relación en la pregunta 7. Porque la pregunta 7 me dice que por cada pregunta, en la tabla de preguntas, contar cuántos usuarios respondieron correctamente. Aquí. Entonces, para este caso, que es un poco similar a la pregunta anterior, solo que considera los campos de pregunta. Aquí la suma de se respondió correctamente, que la denomino como n usuarios respondieron correctamente, y hago el uso de case when, que fue algo muy similar a la pregunta anterior, y con los left join correspondientes. Aquí me arroja este resultado. Y ahora sí yo quería hacer alusión a la pregunta 5, porque la pregunta 5 me especificaba que, primero, la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios diferentes. Como se puede apreciar, la primera pregunta, en este caso, que es ¿qué es una clave primaria?, hay 2 usuarios que respondieron correctamente. El inciso B me dice que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. La segunda pregunta es ¿qué es una clave foránea? Y efectivamente solo un usuario responde correctamente. Y aquí nos dicen que las tres últimas preguntas que están en la tabla deben tener respuesta incorrecta. O sea, como a elección mía, digamos. La cantidad de respuestas incorrectas puede variar, pero tiene que presentar eh, respuesta incorrecta. Y aquí se puede apreciar las distintas, en este caso, cantidad de respuestas correctas por usuario según estas preguntas. El punto número 8 me pide implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar a un usuario. Pruebe la implementación borrando el primer usuario. Aquí yo investigué, y para poder realizar esto necesito encontrar el nombre que del nombre de la restricción, de la constraint que está asociado a la tabla de respuesta. Entonces corro esta sentencia
que me selecciona todos los campos de la tabla de información de esquema del uso de las columnas clave, ¿cierto? Donde aquí hago un filtro que la variable posición eh, esté en una restricción única, no sea nula. Me arroja todo este resultado y en particular el que me interesa a mí es este, el de respuesta usuario ID-FK, y el que está acá que reconozco. Entonces una vez que reconozco eso, ejecuto la consulta para poder implementar el borrado en cascada. Em, Primero hay que borrar esta restricción con el nombre que tiene asociado, y luego agrego la restricción y mantengo el nombre, pero ahora digo que esta restricción sea de una llave foránea, ¿cierto? Determinada usuario ID, que es la que hace alusión a la tabla, la que hace referencia al ID de usuario, y a continuación le agrego la característica o la propiedad, ¿cierto? De que cuando se elimine información de acá, la eliminación sea en cascada. O sea que todo lo que tenga relación con alguna tabla padre se elimine. Ejecuto la sentencia, se ejecuta correctamente y aquí hago la prueba, la implementación. Borro el primer usuario, o sea, hago la eliminación para el ID igual 1, se elimina. Aquí corroboro que se haya eliminado. Efectivamente no está el primer usuario. Y como los usuarios están en relación con la tabla de respuestas, voy a verificar que en la respuesta no esté el usuario 1. Efectivamente, en el listado de usuarios no tengo ninguno con el valor 1. Por ende, se eliminó en cascada. La pregunta 9 es crear una restricción que me impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Para eso hago una sentencia alter table y agrego una restricción donde ocupo la sentencia check especificando mi restricción. Entonces le digo que sea mayor o igual a 18 años. Si no es igual, obviamente me va a arrojar una advertencia. Para corroborar eso, hago una inserción a mi tabla de usuarios, eh, donde el ID del usuario va a ser 1, el nombre de su usuario va a ser Matías y que tiene 17 años. Al hacer esta inserción, me, me, me informa, ¿cierto?, de que no puede contener o viola, ¿cierto?, una restricción que en este caso de helada. Y finalmente la pregunta 10 es que tengo que alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email y debe tener la restricción de ser único. Eso lo hago en esta sentencia, alter table, agrego la columna, especifico el tipo de dato y le digo que sea único con el comando unique. Lo ejecuto y verifico que se ha agregado la columna de email en la tabla de usuarios. Eso ha sido todo. Espero que esté muy bien y nos vemos en clase.